FM 89.1, Radio Universidad. Comentábamos al comienzo del programa que siempre mencionamos y hablamos sobre distintas cuestiones que tienen que ver con la violencia de género, pero por lo general hay mucha información, incluso noticias, donde hablamos más de las víctimas, ¿sí? Pero ¿qué pasa con los victimarios? Hay un estudio que se está haciendo aquí en el municipio de La Matanza, que se llama Violencia contra las Mujeres desde una perspectiva sociosanitaria, relatos de vida de varones agresores en el municipio de La Matanza. Es un estudio en donde se analizan entrevistas de varones que ejercieron violencia física a sus parejas y exparejas de mujeres. Y para hablar de este tema, estamos en contacto con Martín Hernán Di Marco, que es sociólogo, es doctor en Ciencias Sociales, es docente del Departamento de Salud de aquí de la Universidad, y Magalí Brizuela, que es estudiante de Trabajo Social de aquí de UNLAM. ¿Cómo están Martín y Magalí? Gracias por atendernos. Muchas gracias. Hola, a vos. Andrea, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bueno, a ver, vamos, la verdad que me pareció muy interesante poder hablar de un estudio que se está haciendo desde una perspectiva del victimario, donde nunca escuchamos o no sabemos también qué es lo que le pasa a un hombre por la cabeza para ejercer violencia sobre una mujer o su pareja, ejerciendo, bueno, uno de los puntos máximos que tiene la violencia, incluso llegando, ¿no?, al femicidio. Pero no sabemos qué le pasa al hombre que decide, ¿no?, o hace este tipo de cuestiones. Así que me gustaría saber, Martín, ¿por qué han pensado este estudio y qué es lo que se han encontrado o se están encontrando con estas entrevistas que están realizando? Bueno, sí, es la pregunta del millón. ¿Qué les pasó por la cabeza? Bueno, primero, gracias por recibirnos. El estudio surge en parte por lo que vos mencionaste hace unos segundos, que es lo poco que conocemos, lo poco que hemos escuchado sobre los victimarios. La mayor parte de la información académica y también institucional, viste, que se produce en organismos públicos y privados, tiene que ver más con las estrategias para ayudar a mujeres en situaciones de violencia de género, en situaciones de violencia en diferentes contextos, y hay también gran cantidad de datos más estadísticos, más institucionales, pero conocemos relativamente poco la vida y los sentidos que los varones ponen en juego cuando ejercen violencia. Y yo, viniendo de la sociología, pero en general las ciencias sociales, las ciencias de la salud, se van a preguntar por qué ocurre, qué sentido le dan, qué pasa. Y ahí surge el proyecto. El proyecto es parte de una línea más larga de trabajo que tiene que ver con entender el sentido en el ejercer violencia. Lo hemos pensado para femicidio, que es lo que vos mencionaste, homicidio entre varones y otras situaciones. Y ahí surge un poco el derrotero, ¿no? El proyecto tiene esa pregunta que estructura todo su desarrollo y que nos lleva por senderos un poco novedosos, pues la mayor parte de las cosas que vamos encontrando son bastante inesperadas para nosotros y nosotras. Ahí ahora ya nos vamos a meter porque me parece sumamente interesante. Y bueno, como bien vos decías, Martín, no hay mucha información o data, ¿no?, académica al respecto. Pero hay una cuestión como ya internalizada en el varón en el uso de la violencia física para la resolución de conflictos. Y esto no solo tiene que ver con las mujeres, ¿no?, sino, digo, también hay muchos homicidios, o la mayoría de los homicidios los cometen hombres. Exacto. Sí, absolutamente. Ahí viste con una pieza que es como mucho más estructural y que ayuda mucho a pensar el tema, porque esto no tiene que ver solamente con violencia hacia la mujer, tiene que ver en general con cómo los varones, y podríamos decir en general las personas, pero particularmente el varón por la forma en la que somos construidos, abordamos el conflicto, abordamos la tensión, abordamos las frustraciones emocionales, lo que algunos antropólogos dicen que son los recursos, ¿no? ¿Qué recursos tenemos para enfrentarnos a un problema? ¿Qué hacemos? ¿Gritamos? ¿Tiramos un plato contra la pared? ¿Golpeamos? ¿Salimos y vamos a terapia? ¿Qué recursos tenemos?
Y eso, nada, como decía antes, es un mar por descubrir, porque nos permite también vincular la violencia de género con un montón de otros procesos subjetivos, institucionales, que la construcción de las masculinidades modernas tienen, ¿no? Que se va, como vos decís, que amplía un poco más el panorama y nos permite también entenderlo no solamente como la dualidad o el conflicto en el contexto de una pareja, que a veces es un error que se escucha. Y Magalí, ¿qué herramientas utilizaron para poder desarrollar esta investigación? ¿Cómo se llevó a cabo? Bueno, nosotros lo que hicimos fue hacer entrevistas a, digamos, distintos tipos de varones que no habían pasado por dispositivos, digamos, talleres, varones que estaban recién arrancando el paso por un dispositivo de masculinidades y varones que ya estaban, digamos, avanzados en ese paso por los dispositivos. Lo que hicimos fue entender en ese proceso de discernimiento de la violencia, que lo que quiere decir es por qué los varones abandonan esa práctica de violencia en estos tipos de varones, digamos, analizándolos en el transcurso de su trayectoria por el paso de dispositivos. Y a su vez lo que analizamos como ejes fueron las explicaciones que daban estos varones sobre la violencia. Digamos, no era lo mismo un varón que no estaba inserto en un grupo que un varón que ya hacía 2 años que estaba participando activamente en un grupo. Por otro lado, analizamos qué percepciones tenían los varones sobre esos dispositivos. Ahí fue interesante ver que los varones que no estaban insertos en ningún dispositivo tenían como hasta rechazo, ¿no? Como, no, bueno, ese lugar es para los locos, para los que no tienen recursos, para los varones que tienen otro tipo de problemas, ¿viste? Como que no eran mis problemas, digamos, no ejerciendo violencia, sino eran de varones que tienen esos tipos de problemas con la violencia, como si fueran otra categoría de varones. Uh-huh. Y por otro lado, otro punto que analizamos es cuáles eran sus deseos sobre el futuro, digamos. No era lo mismo cuando le preguntaba sobre su futuro a un varón que no estaba en un dispositivo, quizás su narrativa era más vinculada, bueno, ahora quiero cambiar mi pareja, quizás no estar con esta mujer que me generó esta relación tóxica, sino tener una relación más sana, y quizás con varones que habían hecho un paso por un dispositivo, sus narrativas eran más asociadas a quiero cambiar yo, quiero ser una mejor persona, quiero ser una mejor versión, no quiero repetir quizás lo que mi padre hizo conmigo o lo que hizo con mi madre, digamos que están más enfocados en la construcción de un nuevo yo, por así decirlo. Y Martín, a ver, dijiste que se encontraron cosas muy interesantes y quizás cosas que no imaginaban. ¿Qué fue lo que pasó en estas entrevistas que realizaron? Porque pensaba también, ¿no? Qué difícil debe ser para un hombre abrirse a este tema y asumir que es violento o que ha ejercido violencia. Y ¿qué es lo que encuentran? ¿Hay algún hilo conductor? ¿Hay algo que les ha llamado la atención que a lo mejor lo vieron en muchas entrevistas? Sí, a ver, ahí este trabajo de campo suena un poco cínico lo que voy a decir, pero es un trabajo de campo muy interesante, ¿no? Porque lleva por muchos recorridos, como recién decía Maga. Lo intentamos hacer lo más heterogéneo posible, es decir, no fuimos solamente, o intentamos no ir solamente a varones que eran de sectores populares, sino que intentamos ir por muestras un poco diferentes para ver si había similitudes, diferencias. Una de las cosas que nos llamó la atención, y es más a nota metodológica, es lo complicado que fue hacer el campo, hacer las entrevistas, no tanto por la reticencia de los varones a hablar, que en algunos casos lo hay, sino por las instituciones en las que uno se hace trabajo de campo. Es decir, un poco de resistencia a que vengan estos investigadores externos a hacer entrevistas, a documentarlas, a conocer los procesos con los cuales se abordan las situaciones de violencia. Eso nos llamó bastante la atención, que tiene que ver también con un momento en el cual este tema está en boga y obviamente las personas en las instituciones resguardan sus propias a su propio personal, a las personas que están ahí. Y después, con respecto a los varones, hay como un hilo, como vos lo decías, que es bastante clásico en violencia, pero se mostró mucho acá, que es que el ejercicio de violencia es muchas veces negado, en la mayor cantidad de los casos, diría. Yo puedo pegar, puedo golpear, puedo inclusive matar en algunos casos, y yo no soy violento. Fui y cometí un evento, o cometí esa acción, pero
no hay una identificación en la mayor cantidad de los casos con el ser de cierta forma. Y ahí entran todas las formas de justificación, que es lo que nosotros estudiamos en realidad, ¿no? Que es entender cómo lo justificamos, cómo lo racionalizamos, cómo lo neutralizamos, van a decir los criminólogos. De alguna forma lo llevamos a cabo. Y ahí viene el sentido. Bueno, porque ella hizo tal cosa, porque me pasaba o me ocurría determinado evento en el espacio laboral, por un estrés, por lo que sea, y todo eso se proyecta, se lleva al contexto de principalmente violencia en la pareja o expareja. Yo al principio decía esto del sentido porque en realidad lo que nosotros investigamos son justamente lo que se habilita. Si se piensa que tengo permitido y legitimado ser violento físicamente con mi pareja por frustración con respecto a tema X, hay algo ahí contextual que no depende, que no es de estos varones. Claro. Una discusión que nosotros tenemos te escuchaba, Martín, me acordaba de una publicidad que no la llegué a ver, pero que se puede encontrar si se la busca hoy en YouTube, que está en blanco y negro, creo que es una actriz conocida, donde porque cocinó mal, aparece en la toma siguiente con el ojo morado, ¿no? Ah, sí, totalmente. Bueno, esas son narrativas que están todavía súper legitimadas y circulantes. Inclusive los chistes misóginos, los chistes de un montón de formas, más allá de que estén en formato de chiste, hay algo de la legitimidad que sigue ahí, y eso con los medios gráficos, las publicidades, fue en un momento furor, y bueno, deja su resabio, obviamente. Hay un punto que para mí, creo que para nosotros es importante marcar y resaltar, y que se comunique, que es: estos varones no están locos, o está una idea media medicalizante de son locos, son enfermos, son psicópatas, particularmente cuando se habla de varón que cometió femicidio. Y la realidad es que son productos de algo. Más allá de que pueda haber una condición mental, salud mental o de padecimiento, a mí, en cierta perspectiva mía, yo diría, es un poco irrelevante, porque al ser tan sistemático esto, al ocurrir de forma con un patrón tan marcado, en ciertos lugares, con ciertas características, bueno, hay algo de lo individual que no tiene tanta relevancia, y que ahí tiene que pensar, como vos decías al principio, la socialización de la persona, en tanto piensa que el golpear una pared o pegar un grito o extorsionar o forzar a tener relaciones no es violencia en el contexto de una pareja. Eso se cree fervientemente. La verdad que interesantísimo, y bueno, no sé cuánto tiempo les va a llevar más este trabajo, Magalí. ¿Cómo sigue ahora este estudio? ¿Tienen un periodo de finalización? ¿Tienen una cantidad de entrevistas? ¿Cómo sigue la cuestión metodológica como para darle un cierre, y que seguramente este estudio va a servir para dejar, como decía Martín, muchas ventanas abiertas para otros, ¿no? Ahí el que más te va a responder es Martín, pero quería sumar a lo anterior de lo interesante de este trabajo, de ver cómo el varón también esto va reconociendo la violencia, y sumar un dato de color de una de las entrevistas que hicimos, que me acuerdo que uno de los varones escondía un papelito atrás de la puerta para ver si la mujer había limpiado o no había limpiado. Pero él lo hacía como desde un punto de que no tenía idea que eso era violencia, y a través de reflexionar pudo entender un montón de actos que son violentos, que en el inicio no los pensaba así. Y tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con quizás en esta sociedad ahora que va avanzando más, ir reconociendo dónde está la violencia y cómo poder cambiar. Y está bueno que estos estudios se enfoquen en los varones, que de lo que hay quizás poco recurso, ¿no? Hoy en día. Bien, bueno, y Martín, entonces, ¿cómo sigue esto? ¿Cuándo piensan que pueden tener algunas primeras aproximaciones o conclusiones? Sí, nosotros ahora estamos en la etapa de cierre de trabajo de campo, es decir, las entrevistas y los contactos, y estamos empezando a analizar este gran volumen de entrevistas. El proyecto finaliza formalmente a fin de año, probablemente intentemos extenderlo un tiempo más para seguir analizando, y después, como es un proyecto en el marco, es un SITM, es un proyecto académico, la idea es publicar artículos, que es la forma de difusión más usual, y después intentar articular con las instituciones que trabajan esto en el día a día, ¿no? Claro. Instituciones de abordaje de varones, secretarías que trabajan violencia de género, para poder pasarles un poco también este tipo de datos que a veces son más frecuentes en el trabajo terapéutico, pero menos frecuentes en los medios, por ejemplo. Sí. Así que sí, los próximos meses son básicamente de análisis y de empezar a mostrar y intercambiar.
Claro, eso es lo interesante que tiene, ¿no? La academia cuando se articula con ¿no? los organismos públicos, que son los que pueden aplicar políticas, donde aparecen los datos, ¿no? Que simplifican un poco algunas cuestiones complejas, pero que facilitan después, ¿no? Buscar una resolución. Sí, absolutamente. Ahí hay una cuestión de creencia política, por lo menos nuestra, de pensar también la transferencia, y creo que es algo también de la universidad en particular, que es de pensar la articulación, que es un proceso extremadamente complicado porque se manejan racionalidades diferentes, ¿no? La política pública a veces va con unos tiempos, con unas lógicas, en la investigación académica no, maneja otras, pero sí, de hecho, hemos articulado con organismos locales y me parece que es lo más lógico para este tipo de investigaciones que tienen un impacto muy concreto a corto plazo también. Así es, así que bueno, Martín, Magalí, les agradecemos muchísimo estos minutos aquí a De Común Acuerdo, así que cuando tengan algo más, los esperamos para seguir difundiendo esto y también conocer un aspecto que es muy poco tratado, ¿no? Como qué pasa o qué se les pasa por la cabeza a los victimarios cuando ejercen violencia de género. Así que les mandamos un abrazo y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos. Gracias, Magalí, un abrazo. Chao. Hablábamos con Martín Hernandi Marco, sociólogo, doctor en Ciencias Sociales, es docente de aquí del Departamento de Salud, y Magalí Brizuela, que es un estudiante que también se suma al trabajo de investigación sobre ¿no? la violencia contra las mujeres desde una perspectiva sociosanitaria y estos relatos de vida de varones agresores, y está circunscripto aquí al municipio de La Matanza. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.